Tú empezaste a hacer literatura infantil, ¿por qué? Porque querías recuperar tu infancia, querías contar cuentos a tus niños o no sé. A ver, por dos razones. Una muy freudiana. Primero porque la literatura era el territorio de mi padre. Entonces, mi padre es ese tipo de persona que aprende griego clásico para leer a Homero y ruso para leer a Tolstoy. Claro, aquello era terreno vedado, ¿no? Pensar que yo iba a poder meterme en el territorio de mi padre y escribir un libro me parecía como especie de sacrilegio. Entonces pensé que la literatura infantil era más asequible para mí. Y luego porque lo primero que escribí, yo no lo planeé, pero salió un cuento de niños. Y he dicho que creo que no has abandonado la literatura infantil juvenil, ¿no? Sigues de vez en cuando haciendo esta doble militancia entre escribir otros libros para otras edades. Sí, de hecho he tenido la suerte el año pasado de ganar el Apeles Mestres de literatura infantil, que estoy muy orgullosa, con un cuento para primeros lectores. Yo siempre he procurado cuidar a los primeros lectores porque son, claro, los lectores del futuro. Y no solo por eso, sino porque ese tipo de cuento que es el padre leyéndole al niño, ¿no? Que es casi interactivo, es un juego entre los dos, creo que es una forma muy bonita de estar con los niños. Tú tuviste un premio nacional por un cuento además bellamente editado, un premio nacional a la edición, ¿no? Sí. ¿Y crees que es necesario aquello que decía Alicia, ¿no? Que todos los cuentos de niños necesitan ilustraciones, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo cual no quita, porque cada vez que llega un libro mío nuevo ilustrado, yo digo, ay, pues esta cara no hubiera sido así, o fulano de tal, tendría que haber sido más gordo, más flaco. Pero si te fijas, todos los cuentos que nos hemos quedado nosotros en la memoria, y Alicia es un buen ejemplo, nos remiten a las ilustraciones con las que le hemos visto. Hay muchos escritores para niños que son bastante peculiares en sus vidas, ¿no? Si nos acordamos de los autores de Alicia o del propio Andersen o de otros muchos, ¿no? El de Peter Pan o el de... En fin. Todos. Enid Blyton, que el otro día me enteré que era un monstruo, también era malísima. Sí. Qué curioso. No quería eso, ¿no? sus propios hijos y cosas así. Qué curioso. Eso no sé si es una contradicción, es algo que... Yo creo que... a ver, voy a lucubrar, ¿eh? No sé, sí. pero hay un denominador común en todos ellos, y es que son niños que no han querido crecer, ¿no? Que de alguna manera se mantienen niños. Y por eso Andersen es un caso clarísimo, ¿no? Él nunca se adaptó al mundo de los adultos. Barry lo hizo muy claro, dijo Peter Pan, el niño que no quería crecer, lo dijo con todas las letras. Pero también le pasaba a Enid Blyton, que por ejemplo escribía para niños, y parece una paradoja que alguien que escriba para niños deteste a sus propios hijos, ¿no? Sin embargo, esas cosas pasan. Yo estoy de acuerdo con una frase de Evelyn Waugh. Él dice que la única manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma. Sí. Y yo creo que esa forma de acercarse a los problemas que tienen los ingleses, que es a través del humor, de alguna manera hace que podamos tratar temas terribles que de otra forma serían muy duros. Sin embargo, me he encontrado con la dificultad de que aquí en España el humor se considera un subgénero. Si te fijas... Sí, yo qué sé, grandes autores. A mí, por ejemplo, me encanta Jardiel Poncela, pero tú preguntas por ahí, nadie lo considera un gran escritor, ¿verdad? Está encasillado en literatura humorística. Sin embargo, yo considero que todas las obras literarias que a mí me interesan, por lo menos, empezando por El Quijote y pasando por Kafka, tienen un gran sentido del humor. Y si te fijas, la literatura infantil es muy anónima, porque todo el mundo conoce a Pinocho, pero no todo el mundo sabe quién es Collodi. O Barry, ahora lo conocerán por la película, pero si no, nadie sabe que es el autor de Peter Pan, ¿verdad? Y entonces, yo no sabía cómo salir de la literatura infantil. Y un momento dado, vivía en Inglaterra en ese momento, y me propusieron hacer uno de esos libros, como hacen los americanos, How to, o sea, cómo casarse con un millonario, o cómo no sé cuánto. Y me acuerdo que yo le dije a Vallejo Nájera, que era el que dirigía esa colección de temas, yo venía a España y veía la España de los años 80 y todo el mundo estaba muy obsesionado por ser rico y por medrar y no sé cuánto. Le dije, yo si quieres te hago el manual del perfecto arribista. Y le hice el manual del perfecto arribista, que tuvo mucho éxito, pero me dio muchos problemas. Yo creo que soy como el anticliché de lo que es una escritora, ¿no? No sé, uno debe tener ese aire intelectual, que a lo mejor uno de estos días me empiezo a fomentar, debo tener un aire muy frívolo, pero antes me preocupaba mucho.
pero ahora, no sé, ya estoy traducida a 21 idiomas, hasta el chino estoy traducida, así que mira, que diga lo que quieras. Nadie me considera su club, ¿sabes? Los españoles piensan que soy sudaca, los sudacas piensan que soy europea, los derechos piensan que soy de izquierda, los de izquierdas piensan que soy de derecha. Y los rusos dicen que eres un poco suya también. Y los rusos, bueno, como he vivido ahí una temporadita, a lo mejor me quieren... Pero este problema, que para la vida es muy cómodo, porque es mejor pertenecer, ¿verdad?, que no ser una especie de no alineado, para la literatura, en cambio, es muy útil, porque nadie describe tan bien una situación como alguien que lo ve de fuera, ¿no?, como un viajero. Hablábamos de Andersen antes, o de tanta gente que ha retratado España. Han sido los viajeros los que son capaces de ver una situación que quien vive en ella le resulta más difícil.